¿Merece la pena estudiar una carrera universitaria? Hola, como muchos habéis podido ver, he realizado una encuesta a través de mis redes sociales para tener datos actualizados y reales. A la pregunta, ¿trabajas actualmente a lo mismo que estudiaste en la universidad? De 1.781 votos, casi el 80% ha contestado que no y casi el 21% que sí. Es decir, redondeando, 8 de cada 10 personas que tienen una carrera universitaria no se dedican a lo que han estudiado. ¿Qué está pasando? ¿Merece la pena estudiar una carrera universitaria o sale más rentable estudiar una formación profesional? Hoy hablamos de un fenómeno migratorio que se está sucediendo en la actualidad en muchísimos países del mundo, sobre todo y casualmente países de habla hispana, como son los movimientos migratorios de personas académicamente preparadas o vulgarmente como se le ha llamado, fuga de cerebros. Antes de comenzar, quiero agradecer a un seguidor del canal, Flavio Rubén Martínez, tu apoyo en Patreon. Gracias, porque gracias a tu apoyo, este canal sigue subiendo. Desde la crisis de 2008 se está viendo un fenómeno que ha ido increciendo desde entonces y que, bueno, aunque ya ocurría antes de la crisis de 2008, desde la crisis que acabamos de pasar, sí es cierto que ese fenómeno se está incrementando de una manera considerable. Y es que numerosos países económicamente más desarrollados están siendo destino de migraciones de personas universitarias o que ya han terminado sus respectivos estudios para encontrar un mejor trabajo si no quieren acabar en su país, ya no solo dedicándose a algo que no han estudiado, sino dedicándose a un trabajo precario por una mierda de sueldo. Seguro que si estás estudiando ya te lo has planteado o seguro que conoces algún universitario que ya se está dando cuenta de la realidad que hay después de la universidad y ya le has oído decir, seguramente me vaya del país. El hecho de que estudiamos una carrera universitaria supone un sentimiento de orgullo ya no solo a nivel personal, sino para toda nuestra familia. De hecho, y ya lo he dicho en algún que otro vídeo, la sensación que experimentamos, primero cuando somos aceptados en la universidad donde queremos estudiar, y segundo cuando terminamos esos estudios universitarios, es una sensación indescriptible. Y desde que entras en la universidad hasta que terminas la carrera, van pasando esos años de estudios en los que vas viendo el final de tus estudios y vas soñando cómo te va a cambiar la vida, cómo te vas a independizar, cómo vas a poder viajar por el mundo con el sueldo que vas a tener el día de mañana, cómo vas a tener la decoración de tu casa, qué coche vas a tener aparcado en la puerta de tu casa. Pero cuando acabas la carrera, la realidad te da una hostia y te das cuenta lo iluso o ilusa que has sido. Y pasarás por el periodo de arrepentimiento de haber estudiado una carrera universitaria y no una formación profesional. Y luego explicaré por qué. En definitiva, todos estos consejos que te daban tus mayores, tus padres, estudia, que vas a tener un futuro mejor. A la gente con estudios no les falta el trabajo. Y cuando sales de la universidad te das cuenta que cuantos sueños tuviste a lo largo de los años de estudio y todos los consejos que te habían dado se iban a la mierda. Y más cuando te das cuenta que tu vecino, que no tiene formación académica ninguna, está independizado, tiene un pedazo de coche y vive muy bien. Qué injusta es la vida, ¿eh? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está pasando para que las personas que tenemos una formación académica tengamos que irnos fuera si queremos ejercer? El principal problema es que en los países desarrollados la sobrepreparación académica es un problema a la hora de encontrar empleo y luego voy a explicar por qué. Pero antes vamos a empezar desde la base, desde la formación académica, porque si nos ponemos a pensar, al propio Estado o gobierno de tu país no le interesan los universitarios. Cuando finalizas los estudios básicos,
y te estás planteando irte a una universidad a estudiar una carrera o a estudiar una formación profesional, una FP que se le llama aquí en España, tienes que decidirte por una de las dos. Y muchos de vosotros, como yo, necesitamos becas para poder estudiar y miramos las becas tanto para una carrera universitaria como para una FP. Y si te has puesto a investigar qué tipo de becas existen, que si no las conoces, aquí te voy a dejar un vídeo, te das cuenta que los requisitos para acceder a una beca universitaria son muchos más altos que los requisitos para una beca de FP. Pero no solo eso, sino que la cuantía, el dinero que te van a pagar por la universidad, no llega a la mitad de lo que te van a pagar por una FP, siendo la FP gratuita y la carrera universitaria no. ¿Por qué este desequilibrio? Esto es muy fácil. Los gobiernos apoyan más las FPs que las carreras universitarias. ¿Por qué? Primero porque mantener a las universidades es mucho más caro que mantener a un centro de educación secundaria, que es donde se estudian las FPs. Y en segundo lugar porque al Estado lo que le interesa es que cuanto antes accedas al mercado laboral, antes empiezas a trabajar, antes empiezas a cotizar y antes empiezas a pagar impuestos, que es lo que le interesa al Estado. Si estudias una FP, en 2 años estás listo. Si estudias una carrera universitaria, en España las carreras universitarias de media son de 4 años, más los másteres correspondientes. En definitiva, un universitario en España se tira estudiando una media de 8 años. Eso contando que el universitario no oposite, porque como oposite, que es mi caso, le pueden llegar a mínimo 10 años estudiando. Con lo cual, el que ha estudiado la FP accede antes al mercado laboral que la persona que tiene una carrera universitaria. Con lo cual, la persona de la FP empezará a pagar impuestos antes que el universitario. Y eso es lo que le conviene a todos los gobiernos. ¿Le interesa a los estados un país con una ciudadanía sobrepreparada académicamente a la que no podrá manipular en las elecciones? Ya sabemos el bulo que tenemos desde niño, que desde nuestros propios padres, porque ellos también lo piensan así, ¿no? Nos lo dicen, estudia, que al que estudia no le falta el trabajo. Mínimo te tienes que sacar la secundaria, porque ya te lo piden hasta para el carnet de conducir. Pues cuando acabas la carrera pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde voy yo sin un máster? Con la carrera pelá y mondá no vas a encontrar trabajo. Necesitas un máster. Es que ya hoy en día las empresas miran los másteres. Es que te tienes que especializar, que en la carrera no sales preparado, te tienes que especializar con un máster. Y ese bulo que te empiezan a meter ya desde la propia universidad, antes de que termine la carrera, para que te quedes en la misma universidad, estudiando allí mismo el máster, dejando dinerito, al final te pones a buscar másteres, porque te lo crees. Y te buscas el máster más innovador del país. Incluso cambias de universidad, que fue lo que hice yo, para buscar no un máster, el máster. Y cuando acabas el máster te das cuenta que para lo único que ha servido el máster es para calentarte la cabeza, pagar no sé cuántos miles de euros más y para que tu madre se parta la cabeza en la tienda china del barrio buscando que el color del marco donde lo va a colgar esté a juego con los muebles del salón. Porque al final el máster lo que va a servir es para formar parte de la ornamentación del salón de tu casa y para que todo visitante que llegue a tu casa, tu madre se sienta súper orgullosa de los estudios de su hijo y de su hija. Aunque su hijo o su hija esté poniendo cafés 14 horas al día por una mierda de contrato y una mierda de sueldo. ¿Para qué queremos entonces una carrera universitaria? Termines entonces tu máster y empiezas a buscar incansablemente y con muchas ganas tu primer empleo. Te recorres ETTs, vas currículo en mano para las empresas, te haces perfiles en páginas especializadas para buscar trabajo, como por ejemplo InfoJobs, y te vuelves a dar un parchazo con la realidad, con las ofertas de empleo que lees. Voy a leer textualmente, no voy a decir la página que la he encontrado y obviamente no voy a nombrar la empresa que lo ha publicado, pero voy a leer el anuncio de empleo que me he encontrado cuando he estado realizando
e investigando un poco para el guión del vídeo. El empleo es el siguiente. Se necesita ingeniero aeronáutico con más de 5 años de experiencia, máster en automática y robótica, conocimientos de Excel y Access nivel experto, C1 en inglés. Valoraremos otro idioma. Joven, con carnet y coche propio. Horario, 8 horas. Salario, beca de 300 euros al mes. ¿Perdona? ¿He leído bien? Espera. ¿Me estás pidiendo que hable arameo arcaico como requisito y encima me das 300 euros al mes? ¿Qué carajo es un salario beca? Si a mí me vas a exigir lo mismo que le vas a exigir al resto. La sobrepreparación académica es un problema para las empresas y a la hora de buscar empleo. ¿Por qué? Porque la sobrepreparación académica hay que pagarla. Hay que pagarla. Y yo te animo a que no te vendas por 300 euros al mes si tú crees que tu formación académica no vale 300 euros al mes. Te encuentras que sales de la universidad, tienes un currículum académico que te cagas, no tienes experiencia y te vienes abajo porque no la vas a conseguir porque todos te piden 5 años de experiencia. Tío, si quieres pagar 300 euros al mes, cógete a un universitario que aún no ha terminado la carrera, le enseñas un oficio y le das 300 euros al mes que le va a venir muy bien para pagar sus estudios. Pero no quieras a un licenciado con 5 años de experiencia, 2 idiomas, con disponibilidad inmediata, con conocimientos de informática y con conocimientos de a cuántos grados está ardiendo la estrella de Orión si le vas a pagar 300 euros de mierda. 300 euros que se me van a ir en el seguro del coche, el coche y la gasolina que tú me estás pidiendo como requisito para poder optar al puesto de trabajo. ¿De qué vivo? Sin embargo, tienes a tu primo, a tu vecino, a tu coleguita que ha estudiado una FP, 2 años, y que no solo se ha beneficiado de más beca de la que tú te has beneficiado, sino que además te das cuenta de que nada más terminar los estudios comenzó a trabajar en una empresa y está ganando 6 veces más que lo que la empresa que he dicho antes te estaba ofreciendo a ti. ¿Por qué? Esto también tiene una explicación muy lógica y aunque te parezca que la FP sale ganando, realmente lo que le estás es engañando. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si una empresa de informática requiere un puesto de ingeniero informático, y como os he dicho, a un ingeniero informático hay que pagarle el sueldo de un ingeniero informático, se va a buscar a una persona que tenga una FP en informática. Le va a exigir el mismo nivel que un ingeniero informático, lo va a formar para trabajar en la empresa al nivel de un ingeniero informático, va a tener las mismas responsabilidades y va a cobrar el sueldo de una FP. A no ser, y esto es otro punto, que también te des cuenta como tu primo, tu vecino o tu colega, que no tiene estudios ninguno, gana 1.800 euros en una empresa, ocupando un puesto para el cual se necesita una formación académica, pero que tu colega, tu primo o tu vecino no la tiene. ¿Y por qué está trabajando entonces? Por enchufe. Porque tu primo, tu colega o tu vecino conoce a alguien de la empresa. Punto. No te hace falta pasar por 10 años estudiando, simplemente conocer a alguien y accedes. ¿O me vas a decir que todos los concejales, como por ejemplo el de patrimonio de tu ciudad, es historiador? ¿O me vas a decir que cualquier persona que esté encargada del área de turismo de tu ciudad ha estudiado turismo? O peor aún, ¿pero qué podemos esperar si nuestros propios presidentes de gobierno no han estudiado ciencias políticas? Y al final lo que te queda es o te resignas y acabas en un puesto de trabajo mediocre, con un mal sueldo, unas condiciones pésimas y que no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado, o migras a un país que sí que apuesta por la ciencia o que sí que va a apostar por ti y que te va a valorar y te va a pagar el sueldo que te mereces. Y de ahí viene la fuga de cerebros. Voy a poneros 3 casos. Hace poco se hizo viral el caso de Diana Trujillo, una colombiana que emigró a Estados Unidos porque en su país, su gobierno, no apostó por ella. Comenzó limpiando casas y hoy en día es la responsable
de la misión que actualmente la NASA está llevando en Marte. O el oncólogo Joan Massaget, que hace poco ha descubierto el origen de la metástasis, algo que si se desarrolla se va a poder salvar miles y miles de vidas. Y a mí me hace mucha gracia que luego tanto el gobierno de Colombia, por Diana, y el gobierno español, por Joan, se cuelguen la medallita y se sientan orgullosos de sus científicos. Os tendría que dar vergüenza. Os tendría que dar vergüenza. ¿Cómo permitís que estas personas se vayan fuera porque no hay trabajo? Porque estas personas, quien se tiene que colgar la medalla, es Estados Unidos, que es quien ha apostado por ellos. Porque de hecho, los inventos o los descubrimientos que se hagan, como por ejemplo el de Joan, no es un invento español, aunque el científico sea español. Es un invento estadounidense, porque es quien ha confiado en Joan. Os tendría que dar vergüenza. Quiero que me cuentes en los comentarios tu historia. ¿Te dedicas a lo mismo que estudiaste en la universidad? O si no has estudiado en la universidad, ¿conoces a alguien que esté también en este caso? Gracias por vuestro apoyo, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y le dais a la campanita si os gusta mi contenido, que me ayudáis un montón, porque por lo menos aquí me dedico a lo que he estudiado, y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo.